now being YouTube. recorded. Yo te lo Ok. paso ahorita. Está muy bonito. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla para que pueda ir viendo el material. Ya casi está. Listo. En lo que van ingresando también los compañeros. Bueno, pues hoy me toca foguearme con la conferencia número 9 de la fase B, que se titula ¿Cuál es el verdadero bautismo? Esta es una conferencia que en lo personal a mí me interesó mucho, ya que bueno, no tan pequeña, en mi infancia, como mis papás eran testigos de Jehová, ellos practican el bautismo, pero de una manera un poco diferente al bautismo católico. Y yo estuve en un grupo pseudoesotérico donde también practican el bautismo de infantes, ahí sí muy chiquitos, y entonces la verdad es que me preocupé con esta conferencia, porque pues obviamente, bueno, ya aprendimos que este tipo de rituales, como están hechos por personas dormidas, inconscientes, pues nada más están generando ligues con esas escuelas pseudoesotéricas. Pero fue interesante pues estar viendo cómo es que dentro de los rituales que practican estas religiones, pues hay unos símbolos que no se explican y que esta conferencia pues nos va dejando muy claros. Entonces, pues el objetivo de esta conferencia es precisamente que sepamos bien qué es el bautismo y cuál es su trascendencia esotérica, precisamente para que no andemos haciendo esas cosas de que pues andamos bautizando a los niños en distintas escuelas o grupos o religiones y que únicamente pues les estamos causando un daño porque ni nosotros como papás andamos comprendiendo pues qué es lo que estamos haciendo con este procedimiento. Entonces sí es bueno que estudiemos a qué se refiere este proceso del bautismo. Y el bautismo está relacionado directamente con un pacto de magia sexual. Entonces, en sí, es como simbólicamente el bautismo que se realiza o se ejecuta en muchas de las religiones, pues es el pacto, pero como bien nos dice la guía, ¿de qué sirve que nosotros hagamos un pacto, que andemos jurando, que andemos prometiendo, si al final no se cumple con ese pacto? Entonces, esto es lo que deberíamos pues de reflexionar de inicio. Y por eso se habla de que existe este bautismo exotérico, o sea, el que se muestra en los rituales como públicos. Generalmente, por ejemplo, en la religión católica, pues hay un sacerdote o un padre que es el que realiza este acto de bautizar al niño, donde se le asigna también un nombre. Y esto pues tiene como la finalidad como de, bueno, así lo dicen los grupos, ¿no? Católicos, de que tienen la finalidad de presentar al niño ante Dios. Y es un ritual en el que participa la familia y se asigna al niño también unos padrinos para que en caso de que los padres falten, pues los padrinos guíen al niño. Esto pues se ha malentendido muchas veces porque en la religión católica, pues simplemente se entiende que el padrino pues tiene que dar dinero o tiene que estar pues al pendiente de las necesidades del niño, pero hablamos de necesidades materiales. Yo la verdad no he conocido a ningún padrino que ejecute la guía como tal espiritual. A veces simplemente es como que le ayudan al papá cuando ya el niño entró a la adolescencia o está un poco más grande y se anda portando mal, y pues ya le ayudan al papá a hablar con el muchacho y eso es todo lo que hace el padrino. En otras religiones, pues el bautismo no es así como cuando se está bebé, sino que se hace cuando la persona ya está adulta, pero no se toma con este sentido de magia sexual, sino que se habla de que tiene que nacer un nuevo hombre. Entonces se toma como que la idea de que la persona al momento de sumergirse por completo en el agua, que la persona ya tiene que tener como esta capacidad de decidirlo. Por eso estas religiones, que principalmente son como evangélicas o protestantes, hacen el bautismo ya cuando la persona puede tomar la decisión, o sea que puede ser pues un infante pero ya más grande, de 9, 10, 11 años, 12 años, al cual ya se le ha explicado que tiene que
seguir ciertas normas, ciertos comportamientos de acuerdo a la religión y se compromete a eso. Entonces, pues van, lo llevan a una tipo alberquita, tinita, donde pueda sumergirse por completo el cuerpo de la persona y no tiene que salir ni el piecito, ni la mano, ni nada, porque pues la idea es que simbolizan que entierran al hombre viejo, o hombre o mujer, y sale el hombre o mujer nueva, ¿no? Este es como su visión de las cosas. Y pues obviamente también lo hacen con adultos, cuando están como convirtiéndose, cuando ya recibieron como todo un adoctrinamiento dentro de esa religión, y ellos pues aceptan como esta conversión, y pues como símbolo de esa conversión y de que están dispuestos ahora a seguir como la normatividad de esa religión, pues entonces ya hacen esta práctica del bautismo. En todo caso, pues este bautismo exotérico no sirve de nada. Al contrario, pues está dañando a la persona porque la está ligando a esa escuela que no sirve para el despertar de su conciencia, y más tarde esos ligues le pueden producir pues un daño. En el trabajo espiritual, claro, cuando ya uno quiere despertar, pues entonces los ligues pesan y la persona tiene que trabajar para deshacer esos ligues, para estar eliminando pues todo lo relacionado con los ligues, ya sea que lo haya hecho por voluntad propia, como en el caso de las iglesias evangélicas, o que sus padres lo hayan hecho por él y que entonces lo hayan bautizado desde pequeño cuando no tenía esta capacidad de decidir. Pero lo que nosotros tenemos que estudiar en este caso no es el bautismo exotérico que realizan muchos de estos grupos, sino el bautismo esotérico, que es el que de verdad nos va a dar este sentido pues, de lo que nosotros queremos, que es la autorrealización. Entonces, aquí lo que podemos ver es que quizá en un principio estos grupos tuvieron como que algunas nociones de la parte esotérica, pero pues ya se perdió con el tiempo. O sea, quizá muy al principio, cuando comenzaron con la práctica, lo hacían simbólicamente externo, pero también tenían el significado esotérico, porque utilizan algunos elementos que tienen relación con el trabajo interno que se realiza. Entonces, por ejemplo, utilizan el agua precisamente como símbolo de nuestras aguas sexuales, que es el principal elemento, digamos, que nosotros tenemos para comenzar a trabajar con nuestra energía y a irla subiendo. La pila bautismal generalmente está hecha de piedra, y pues la piedra también tiene el simbolismo del trabajo en la magia sexual, trabajo alquímico de la pareja. También hay, por ejemplo, el uso de la sal. Bueno, esto, por ejemplo, los católicos y los gnósticos sí lo tienen, el uso de la sal al momento en que están llevando al infante, al bebé, y pues se hace un pequeño paso o procedimiento con la sal, y también se utiliza el aceite. Y como nosotros sabemos, pues la sal pues tiene que ver con como lo hemos explicado en clases anteriores, pues tiene que ver con esta labor de sacrificio con la humanidad. Y el aceite, pues se forma cuando ya se combinan el mercurio y el azufre, ¿no? Y el mercurio, pues se refiere precisamente a nuestras aguas, y nuestras aguas tienen que irse purificando, porque nuestras aguas no están en el estado correcto cuando nosotros iniciamos, y se van purificando, y el azufre representa precisamente ese trabajo que se hace de purificación al momento en que uno está trabajando con los yoes. Entonces está liberando las esencias, y esas esencias son el azufre, y entonces ese azufre es el que fecunda el mercurio, y al momento en que el mercurio es fecundado, entonces este ya tiene posibilidad de ascender por la columna vertebral. Entonces, esto es como lo que va simbolizando cada uno de los elementos que se utilizan en un bautismo exotérico, ¿no? Tienen una relación y un significado con la práctica que se tiene que hacer de manera interna. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen con el bebito? En el caso del ritual católico, pues le mojan la cabecita. Y al estar mojando su cabeza, pues está simbolizando de que hasta ahí tiene que llegar
las aguas, hasta ahí tiene que subir la energía. Y esto es pues de que pues se tiene que subir la energía por la columna vertebral hasta llegar al entrecejo. De eso es de lo que se está tratando el ritual, pero se hace, digamos, de manera externa y el significado pues está de manera interna. Entonces, pues el verdadero bautismo está en el trabajo sexual. Bueno, aquí, por ejemplo, las personas anteriormente tenían su conciencia más despierta, ¿no? Actualmente con nuestra generación, pues todos andamos muy dormidos, entonces los papás, pues ya no acuerdan matrimonios. Antes se acordaban matrimonios porque los papás tenían, pues, alguna cantidad de conciencia despierta y entonces ellos podían saber qué pareja le correspondía a su hijo. Entonces podían hacer esa clase de pactos con mucho tiempo de anticipación. O sea, podían hacer el pacto con los padres de la pareja del hijo o hija y podían hacer también este pacto de que hacían este ritual para de alguna manera comprometerse a este niño va a practicar magia sexual y nosotros vamos a encargarnos pues de enseñarle cómo se hace la magia sexual. Esto pues obviamente porque estaban con un poco más de conocimiento y de conciencia y podían hacer este tipo de pactos. Entonces, bueno, actualmente pues ya, como mencionamos, ya los grupos perdieron todo este sentido, entonces ya se hace como por tradición, a veces hasta por motivos equivocados, solo por quedar bien, por hacer fiestas, por estar como haciéndose notar en la comunidad, etcétera. Pero pues el pacto que se hacía con ese hijo era que pues se le iba a entrenar a ese hijo, se le iba a dar todo el conocimiento y las herramientas necesarias para que cuando ya se consumara el matrimonio, es decir, pues se entregaba el hijo o la hija a su pareja y entonces ya iban como tal al acto sexual y en el acto sexual ahí es donde se consumaba ese matrimonio y entonces ellos comenzaban a practicar magia sexual porque estaban con ese conocimiento, les habían explicado, les habían dicho para que ellos pues empezaran a hacer este trabajo. Entonces, pues el proceso del bautismo comienza precisamente con que se tiene que recibir el conocimiento, se tiene que recibir la enseñanza. Y lo ideal sería que los que somos padres pudiéramos como pues educar a los hijos para que ellos llegaran a practicar la magia sexual. Pero en todo caso, actualmente pues muchos llegan al conocimiento no por sus padres, sino porque recibieron la información o las conferencias de otra persona y gracias a esto pues pueden conocer cómo es que tienen que hacer su práctica de magia sexual. Entonces, pues una vez que ya se recibió el conocimiento, entonces ahora sí, pues tiene que hacer lo correspondiente la persona para comenzar a ir purificándose. Tiene que ir pues eliminando todos sus yoes de lujuria, todos los yoes en particular, pues, o sea, hasta nuestros yoes más consentidos pues se tienen que terminar, pero hay que eliminar en especial el yo fornicario, porque ese es el que se necesita eliminar para recibir el primer bautismo. Y pues en principio de cuentas también se tiene que hacer un trabajo muy fuerte sobre la lujuria, pues para que se pueda ser merecedor de la pareja, para que se pueda estar en condiciones de recibir la pareja y de hacer la práctica como se debe. Entonces ya una vez que se tiene la pareja, entonces sí, se puede comenzar a practicar la alquimia sexual. La práctica como tal, pues está muy clara en este conocimiento, en las conferencias del conocimiento de sí mismo, pues se habla desde la conferencia número 1 de cómo se tiene que hacer la práctica sexual para que realmente dé los resultados. Entonces, pues ahí es cuando se comienza con el proceso. En sí, el bautismo es un proceso que requiere que la persona trabaje de manera muy disciplinada, que esté haciendo un trabajo constante.
O sea, que no es que haga una práctica un mes y al otro otra práctica y así. Una práctica de vez en cuando, pues no le va a dar el beneficio o no va a poder avanzar como para llegar a este proceso de bautismo. Tiene que estar trabajando pues constantemente, tantos días como la pareja pueda hacerlo. Entonces, hasta que pueda recibir, como nosotros dijimos en la conferencia del fuego sagrado, pues hablábamos de que una vez que la persona ha tenido un tiempo de practicar con su pareja la suprasexualidad, ninguna práctica infrasexual, aquí no cabe ninguna de esas. Y cuando ya ha demostrado que ha tenido control, no ha perdido su energía, entonces en ese momento, pues va a recibir su pruebita para ver si le pueden dar su espadita de fuego. Entonces, al momento en que pues le dan la espada de fuego, quiere decir que encendió su fuego y que comienza a subir esta energía a través de su columna, porque pues estaba cerrada antes de este momento. Entonces, una vez que comienza a ascender, por la columna van a ascender dos serpientes, una que corresponde al cuerpo físico y otra que corresponde al cuerpo vital, porque de hecho, pues estos están como a la par, pero solamente van a subir al parejo una cierta distancia. Entonces, pues tal como se puede apreciar en la imagen, suben juntas hasta más o menos a la altura del corazón y en ese momento ahí deja de subir la serpiente del cuerpo vital. ¿Por qué? Porque todavía la persona tiene el yo fornicario y para que pueda hacer la creación del cuerpo vital, tiene que dar muerte por completo al yo fornicario. Por eso, en un primer momento, pues suben juntas, se detiene la del cuerpo vital, avanza la del cuerpo físico y cuando llega hasta el entrecejo, ahí ya se produce la creación del cuerpo físico y pues se tiene que seguir trabajando, sobre todo en la muerte del yo fornicario, para que pueda seguir subiendo ahora la serpiente desde donde se quedó hasta el entrecejo nuevamente. Entonces, el inicio del bautismo, del primer bautismo, va a comenzar justamente en ese momento, cuando la persona ya subió toda su energía hasta el entrecejo y hace la primera creación de su cuerpo físico, pues ahí se puede decir que ya inició su bautismo, pero no es que ya haya logrado el bautismo hasta que suba la serpiente del cuerpo vital y que haga la creación del cuerpo vital o la regeneración, para ser más precisos. Entonces, ahí en esa segunda serpiente que sube hasta el entrecejo, ahí ya se puede hablar de la culminación del bautismo. Pero este bautismo, pues se conoce como el bautismo del agua. Es el primer bautismo que la persona tiene que conseguir. Entonces, en este bautismo se establece un nuevo pacto, que es pues continuar para poder recibir el bautismo del fuego. En este primer bautismo, la persona, pues como cierra totalmente sus esfínteres porque mató al yo fornicario, entonces ya no va a haber posibilidad de que desperdicie o fornique nuevamente, entonces recibe este símbolo que es la cruz Tao, como la que se ve en la imagen, que tiene así como una borlita arriba y que pues simboliza que la persona justo hizo este trabajo de cerrar sus esfínteres. Y entonces, pues comienza ahí un nuevo pacto. Y el pacto, pues, es recibir los siguientes sacramentos, que estos sacramentos, pues los sacramentos es porque son sagrados, pero estos sacramentos, pues, también se practican de forma inconsciente, sí, de forma exotérica, al menos en la Iglesia Católica, ¿no? En donde se hace la primera comunión, la confirmación y después el matrimonio. Esos son como de los sacramentos que ellos pues aceptan o admiten, pero ya no le dan el hondo significado de cada uno de estos sacramentos. Entonces, ¿cuáles serían estos? Bueno, pues se refieren precisamente a que la persona va a seguir trabajando con la magia sexual
y va a subir la energía una tercera vez para ahora hacer con esta tercera serpiente que llega hasta el entrecejo la creación de su cuerpo astral. Entonces ahí estaría como uno de los sacramentos, ¿no? Que usualmente pues se le llama como la confirmación o como la primera comunión, ¿no? En estos grupos. Y pues se hace el trabajo una vez más para subir la serpiente por cuarta vez y entonces se hace la creación del cuerpo mental. O sea, ahí se confirma el pacto. Y se continúa el trabajo para subir la serpiente una quinta vez y así hacer la creación del cuerpo causal. Y entonces ahí se va a llegar al sacramento que pues no se hace con una persona externa, sino que se hace entre el alma humana y el alma divina, y a esto se le conoce como el matrimonio perfecto. Entonces en ese momento, pues, como sabemos, hay una decisión muy importante que la persona tiene que tomar para poder avanzar a cumplir el siguiente pacto, que es precisamente este de que tiene que recibir el bautismo del fuego, pero no puede avanzar hasta el bautismo del fuego si no se decide por el camino directo. Entonces, tiene que decidirse por el camino directo para ahora hacer las creaciones de sus cuerpos de oro. Entonces, va a hacer el mismo procedimiento que hizo en la primera montaña, donde hizo 5 creaciones, pero de cuerpos solares. Y ahora va a hacer estas creaciones de los cuerpos de oro. Entonces se trabaja con la suprasexualidad igualmente, y cuando levante la serpiente del cuerpo vital, entonces ahí en ese momento se recibe este proceso del bautismo del fuego. Y pues se nos menciona que, por ejemplo, en el relato bíblico, Juan, él bautizaba en agua y está simbolizando este trabajo que se hace en la primera montaña. Entonces, él mismo admitió que el que venía después de él iba a bautizar en fuego y así se los anunció a las personas. Entonces, pues, este simboliza precisamente al Cristo, tal como, pues, en el relato bíblico vino Cristo, que fue el que le seguía a Juan, y él, pues, enseñó el camino que se tiene que tomar y entonces, pues el Cristo viene a hacer este trabajo fuerte, ¿sí? Este trabajo titánico para poder limpiar por completo los establos, para poder acabar con los yoes causa, para poder hacer esta obra de sacrificio por la humanidad mundial, donde pueda llevar el conocimiento a gran escala. Y esto es, pues, el trabajo que se tiene que continuar. Porque el tercer bautismo es precisamente el bautismo de luz. Y este es, pues, el que se conoce como el verdadero bautismo, que está relacionado ya con el nacimiento segundo y la creación de los cuerpos de luz en la tercera montaña. Entonces, pues, esos son los 3 bautismos. Primero se comienza con el bautismo del fuego en la segunda montaña, y finalmente en la tercera montaña al bautismo de luz. Y pues todo esto tiene pues de base el trabajo con la magia sexual, si no se puede hacer un bautismo de otro modo, si no es con el trabajo en la suprasexualidad, con con las condiciones que pues ya hemos mencionado en otras conferencias. Y pues lo que se menciona es que la persona pues tiene que hacer un trabajo intenso, ¿sí? Para que pueda pues ser merecedor, ¿no? Y llegar a estos procesos. Y bueno, ya paso como que a la sección de las preguntas, porque bueno, tengo ahí como que varias preguntas. La primera de las preguntas, y que es en relación a lo que les contaba, es si, por ejemplo, nosotros fuimos bautizados en una escuela, por ejemplo, muy intelectual, entonces
ahí cómo se trabajan ese tipo de ligues, ¿no? En este tipo de religiones demasiado intelectuales que solamente hablan de que, pues de adoctrinamiento como tal, cómo se trabajaría en esos ligues. Y al mismo tiempo, si nosotros cometimos el error, por ejemplo, de bautizar a un bebé, a uno de nuestros hijos, en una escuela gnóstica, pues cómo se debería de trabajar eso o pagar el karma, si genera karma. Bueno, esa sería como la primera pregunta, Luis. Me espero. Bueno, listo, Roxana, vamos a ver algunos detallitos, pero bueno, el tema está bastante bien. Mira, estos ligues que se hacen en la glándula pineal la bloquean, ¿no? Porque queda el niño sometido a la ideología y a la fuerza psicológica, emocional, mental, instintiva y física de esa escuela. O sea, el niño queda amarrado, ligado. Entonces ese ligue le cierra la fuerza revolucionaria del niño. O sea, tú ves que un niño que es bien rebelde, dicen, es que ese niño tiene el diablo adentro, hay que bautizarlo para que se calme. Y van y lo bautizan y el chico se calma, pero queda con si es la religión católica, queda influenciado por las fuerzas célibes, pedofílicas, santurronas, místicas, eh, homosexuales de esa escuela, porque eso es lo que maneja esa escuela, ese tipo de fuerzas. Si es una escuela gnóstica, pues ya manejaría unas fuerzas distintas, ya sería más enfocado al pseudo esoterismo, ¿no? Depende el tipo de generación que tenga la fuerza en esa escuela. Entonces ahí queda bloqueado el chico con esa influencia. Eso queda toda la existencia, ¿no? Pero el chico llega ahí por karma, eso tampoco es que sea algo espontáneo, ¿no? Está marcado para llegar ahí. Bien, ¿cómo salirse? ¿Cómo trabajar para liberarse de estos ligues? ¿Cómo renunciar a estas escuelas? Entonces, si tú o una persona está metida en la mayoría, nosotros venimos por la ideología católica, especialmente en estos países latinos, y cristiana, pero no, es la católica es la que manda. Hay que trabajar y cómo se desliga. Primero comprendiendo las fuerzas que se mueven allí, cómo funciona la sexualidad reprimida de los curas, qué es el yo célibe, qué es el yo homosexual, cómo se mueve ese enfoque santurrón que no tiene nada que ver con Dios, cómo se mueven esas fuerzas místicas, cómo se mueve la delicadeza del yo célibe en el cura, cómo hipnotiza a las personas con ese enfoque cristiano o pseudo cristiano. ¿Qué es el Cristo? Bueno, lo que enseña el conocimiento, ¿no? Para poderse liberar de todas estas influencias mentirosas. También hay que estudiar la parte instintiva, la parte emocional. Bueno, cada centro, cuando una persona va a la iglesia y cuando entra, pasa la puerta de la iglesia, siente una paz. Esa paz debe morir porque no es la verdadera paz. Cuando siente esa nostalgia, ese sentimentalismo sumiso de irse a arrodillar, que ve al crucifijo allá, el Cristo allá crucificado, pero con una vehemencia y un fanatismo y una idolatría y un ruego y una súplica, eso es puro estado sentimental fanático. Eso debe morir. Esa no es la forma de ver un Cristo, ni ver el crucifijo de la muerte. Esa debilidad, esos estados todos rezanderos, deben ser eliminados, porque el Cristo es revolución. Y esa cruz y ese Maestro Jesús crucificado allá no es ese tipo de enfoques correctos.
¿sí? Que ponen la película de Semana Santa y aparece el Maestro Jesús con esos ojitos azules y esos crespitos y esos brillos y esa túnica blanca y esos movimientos maricones. Todo eso hay que matarlo. Que ese no es el Cristo. Cristo es el fuego revolucionario, es el amor verdadero, es el poder de Dios. Eso, todos esos enfoques de la iglesia, eso es puro estado sentimental homosexual, santurrón célibe. Si es gnóstico, también hay que estudiar el yo gnóstico que lo maneja Cherenzi. Cherenzi es el anticristo del maestro Samael, es el que engañó se le llama también el mago negro de los guantes verdes, que engañó a Hitler y lo metió en la ideología nazi. Ese es el mismo Cherenzi, ¿no? Y el objetivo de él es voltear todas las escuelas gnósticas y volverlas negras, que es lo que pasa con todas la gnosis del mundo, ¿no? Puro sentimentalismo, adoración, fanatismo, a la prostitución del enfoque del maestro Samael. Entonces se dedicaron a adorar a un supuesto Samael que no tiene nada que ver con el maestro Samael. Ese enfoque es para adorar a Cherenzi, que toma la figura del maestro Samael. Es como el demonio que maneja, creo que Yahvé, que volteó la fuerza del maestro Jesús, y entonces todos adoran a Yahvé, no al maestro Jesús, pero a Yahvé le llaman Jesús en la religión católica. Entonces cuando pasas por la iglesia y sientes esa necesidad de tirarte al piso y arrodillarte y echarte la bendición, entonces ese misticismo barato, eso hay que matarlo, ¿sí? Así es como te vas a desligar de esa escuela. Y como ligaste o como ligaron a los niños, pues a los niños hay que enseñarles y sacarlos de ese concepto para que ellos también se desliguen de eso. Pero como uno o el papá metió al niño, cuando el papá se desliga, en gran medida desliga al niño, porque el niño es inocente, ¿no? Lo llevaron allá y lo sometieron ahí a un condicionamiento eclesiástico, pero él no, directamente no es consciente, no participa decisivamente en lo que le hicieron. Entonces, como la decisión fue del Papa, pues el Papa mismo le quita la fuerza que él mismo influyó para que el niño recibiera. Y el niño cuando crezca se le dice, no, pues sí, usted fue bautizado allá porque no sabíamos. Entonces, pues las cosas funcionan así, y allá la represión sexual es terrible y un cura ya con el reprimido sexualmente le da por violar a cualquiera que encuentre por ahí, porque es que es natural que un elemento que está reprimido tenga que explotar por algún lado. Si no se masturba o no hace algo así, termina por ahí violando a un niño. Entonces, todo eso hay que trabajarlo y de esa manera se desliga. O nos hemos desligado o hay que desligarnos, ¿no? Cuando yo trabajé todo esto, sí, astralmente aparecieron estos curas, me encerraron por allá y no me querían dejar salir. Me tocó ahí combatirlos porque ¿qué más? ¿Mm? Hay que desligarnos de todo, de todas las escuelas, de todas la que quieras, hay que desligarse. Y no ver conocimiento de sí mismo como una escuela, sino verla como una enseñanza que lo libera a uno de todo, hasta de conocimiento de sí mismo, de todo. Bueno, eso. Gracias, Luis. Quería también preguntarte, porque, bueno, yo, por ejemplo, te comentaba que fui bautizada en una religión, la de los Testigos de Jehová. Entonces yo hago por este trabajo mi propio proceso, ¿no? Lo que a mí me pesa más es el bautismo que yo hice de mis hijos en este grupo. Yo recuerdo, por ejemplo, particularmente el de mi hijo mayor, tenía como año y medio, y pues en este grupo nos explicaban que eso se tenía que hacer. Y se utilizaba muy, muy al estilo católico, la sal, el aceite, todo lo que
y se le iba poniendo en los centros al niño, ¿no? El aceitito, ciertos centros. Pues yo recuerdo que mi hijo mayor, de verdad, fue súper complicado llevarlo a ese procedimiento porque lloró, lloró, lloró muchísimo, gritó, pataleó, hizo de todo, hasta vomitó al que era su padrino, ¿no? Y el padrino, pues bien aferrado, no cejó y lo llevó hasta este proceso, ¿no? Hasta que culminó. Y ahora, por ejemplo, mi hijo mayor, pues es el que más odia a este grupo y no quiere saber nada de este tema. Este, a pesar de que pues yo estuve como inculcándole mucho esto, ¿no? Y ahora le suena mucho a la gnosis pues lo que dicto, las conferencias y todo, y pues menos quiere saber. Pero mi pregunta es en relación a que en ese proceso, por ejemplo, donde el padrino hizo pues todo el trabajo, a pesar de que el niño hasta lo vomitó y todo, entonces también se liga con el padrino, digamos, o cómo es que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese proceso energético? Si también tenemos como que de alguna manera, pues, ligue energético con la persona como tal, y se tendría que también trabajar esto, y pues yo como mamá, pues ya no puedo tener, pues mi hijo ya es adulto ahora, ¿no? Ya tiene 19 años, y está pues muy, muy aparte, ¿no? Entonces ya ni siquiera podría explicarle cómo trabajar esa parte y demás. Entonces no sé si se puede hacer algo más al respecto. No, no hay que violentar el libre albedrío, hay que respetar. Si uno quiere, pues no quiere y ya, a uno le toca hacer es su parte y listo, no es más. El resto se encarga la ley y los seres de organizar las cosas. Y el padrino, pues eso es asunto de él. Ahí lo que hay que estudiar es el yo permisivo y cómo la mamá dejó meter a un elemento en ese proceso, ¿no? La confianza y el sentimiento de que se estaba haciendo lo correcto y todo lo que generó el ambiente donde participaron pues todas las personas que habían participado, pero es que a uno le toca lo de uno. Y ya el resto, pues que si alguien está interesado en el conocimiento, pues tendrá que hacer su trabajo, pero si no, no, en la parte que le corresponde a uno y ya. Mm, Eso. Y si de algo hay que pagar algún karma, alguna cosa, pues se paga y listo. No hay que ponerle misterio a las cosas, hay que hacerlo práctico. Sí. Ok, Luis. Y en relación al padrino, que es el padrino interno, escuché pues algunas conferencias que hablaban de que no nada más nuestro ser nos guía en este proceso, sino que a veces hay otros maestros, otros seres que nos guían. ¿Me podrías aclarar un poquito de eso, por fin? Bueno, el padrino interno es una parte del ser. O sea, nosotros tenemos millones de partes del ser que actúan en determinado momento. Y los maestros a veces toman una parte o se transforman y toman la posición de un determinado, una parte del ser para dar una enseñanza. Que todos los maestros buscan lo mismo, ¿no? Que la persona se desarrolle. Todos. No se me apegue, desarrolle su inteligencia, libere su poder, su fuerza, aprenda a caminar solo, no dependa de nadie. Es que así tiene que ser. Entonces todos vienen a dar una manito, a dar una ayuda, ¿no? Entonces aparece un maestro Rabolú, el maestro Samael, Jesús, bueno, eso aparecen muchos maestros. eh, y maestros que uno ni conoce, o bueno, han, han trabajado con el ser de uno en muchas épocas. Y bueno, aparecen otra vez a ayudar porque uno tiene una confianza con ellos. Es muy cercano ese maestro a uno, pero lógico que como uno tiene la conciencia dormida, no lo reconoce porque esas interacciones han sido hace mucho, entonces no se acuerda, pero aparecen y le ayudan a uno en muchas cosas.
Entonces, todo esto es relativo, ¿no? Esto es relativo y cada uno tiene su propio proceso. Eso. Ok, Luis, gracias. Y la última pregunta, ¿cómo se ve en astral cuando se reciben cada uno de los bautismos? Astralmente, el bautismo es cuando culmina la segunda iniciación, ¿no? ¿Cómo se ve? Bueno, es que todo avance le hacen una celebración, ¿sí? Que uno no trae recuerdos la gran mayoría de veces porque, lógico, está dormido, no se acuerda de eso. O está muy deteriorado o no le dejan traer el recuerdo, porque si es muy chismoso y hablador y orgulloso y se las viene a tirar de mitómano, que solo a él le pasan esas cosas, pues dicen, ¿a qué le vamos a dejar traer recuerdos a este elemento que cualquier cosita ya se siente súper importante y súper especial? Entonces no le dejan traer recuerdos. Otros sí. Ahí la espada, ahí está midiendo, ¿qué? A ver, por ahí unos 40, 50 centímetros más o menos de larga. Es como eso representa que ya es un elemento que tiene un alto nivel de control del sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso es el árbol de Navidad, ¿no? Es todas las lucecitas y entonces tiene un buen nivel de control. Es que el sistema nervioso es el fundamento de esas dos primeras iniciaciones. El sistema nervioso hay que trabajarlo de una manera muy intensa. ¿Sí? Cerrar todas las terminaciones nerviosas de las zonas erógenas del cuerpo físico. Para que se abran hacia adentro, ¿no? Porque eso no, ahorita están abiertas afuera y eso es lo que produce tanto placer en la carne, en el cuerpo. Activa muchas larvas. Cuando se abre hacia adentro, entonces la persona empieza a experimentar la sexualidad de una manera mucho más profunda. Ahorita todo es sadismo de piel, de carne, de físico, masa. Pero cuando ya tiene ya esa segunda iniciación, hasta ahora va a empezar hacia adentro. Esto es muy gradual, ¿sí? El trabajo es muy arduo. Le dan la llave Tao, una llave Tao. ¿Y qué quiere decir eso? Que le cierran los esfínteres y todavía sigue teniendo sensaciones lujuriosas e instintivas lujuriosas, pero ya las controla muy bien. Y no son tan intensas, porque hay que seguir trabajando, pero ya no fornica, ya tiene control sobre el aparato. Ahí, ahí logra ese nivel. Y aparte de eso, le dan la entrada al éxodo. Entonces le fabrican ya una casa. Pues ya tiene cualquier eventualidad se acaba esta raza o la destruyen, pues se lo llevan para allá porque ya se ganó el derecho. ¿Mm? Todo eso se gana con ese bautismo. 50% de conciencia. 2 cuerpos creados. Tiempo de trabajo, si le va bien, si le rinde y no comete errores, 5 años. Si se pone a jugar con el conocimiento, 20, 30, 40, 50 años y no hace nada. Hay que ser juicioso. Bueno, eso. Gracias, Luis. Bueno. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más? Solo esas, gracias. Bueno, ¿qué podemos decir de este tema? Está claro, está
Está bastante completo y lo más importante es comprender el valor desde ya, el respeto que hay que tener hacia el sexo, que lo hemos utilizado para jugar y divertirnos sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de respeto. Y bueno, la persona que no comprenda lo importante que es la sexualidad y que de ahí es donde va a salir la felicidad, no de otra parte. Olvídense que la felicidad la van a encontrar en un grupo, con una pareja. Digamos que la pareja es el inspirador y aliciente para encontrar esa felicidad dentro de uno, ¿sí? Eh, y esa felicidad sale cuando la persona aprende a vibrar en una alta frecuencia a nivel sexual, porque la felicidad es el erotismo excitante sexual vibratorio que lo lleva a unirse en la frecuencia de Dios. Ahí encuentra eso, en una meditación, en una vibración donde se droga con esa frecuencia. Esa embriaguez dionisíaca que no es otra cosa que la embriaguez de la vibración excitante de la energía sexual hacia adentro, no hacia afuera. Es lo que lo lleva a experimentar eso. Entonces, todo este trabajo es la búsqueda de esa felicidad. Aquí le llaman felicidad un poco de cosas que no tienen nada que ver con eso. Entonces, desde niño antiguamente se le enseñaba a las personas, a los niños, bueno, desde muy pequeños se les enseñaba directamente lo que era el respeto al sexo. Y el niño se formaba y la niña era formada para que cuando llegaran a la mayoría de edad tuvieran un alto nivel de madurez y comprensión. No es como ahora que un niño a los 7 años, no sé, 5, 6, 7 años, depende, que ya todos son precoces, nacen precoces, están consumiendo porno. Entonces, las niñas eran preparadas para aprender a manejar el arte amatorio. Y los varones los niños eran preparados para generar la fuerza en el aparato sexual que se requería para que se dieran la conexión adecuada y desde temprano, o sea, desde que la niña cumplía los 18 años y el niño 21 años, cuando ya estaban listos para casarse. Sí, pero hoy en día, pues lamentablemente las personas llegan con el aparato muy dañado, muy deteriorado y hay que hacer todo un proceso de regeneración y revitalización y desatrofiamiento, porque cada eyaculación con el movimiento peristático succionador va recogiendo el falo y lo va achicando. Y por eso hoy en día encontramos esos falillos de 10 centímetros de los orientales, de 11 centímetros, una cosita ahí como un juguetico. Y aquí en estas partes latinas, esos países, máximo, según lo que dicen que la normalidad está en 13, 14 centímetros, no, eso no es cierto. Eso es un miembro atrofiado. Eso debe tener unas medidas correctas, en largo y ancho, ¿sí? Para que se dé bien el proceso de conexión y se pueda generar la corriente, el magnetismo,
la fuerza del mismo aparato para crear potencia. Entonces hay que comprender todo eso porque estamos muy mal, pero si no se trabaja lo que hay que trabajar, pues seguiremos igual. Bueno, eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Problema o uno de los problemas más severos es la acumulación de cargas que tenemos. Entonces, por estar la raza tan extremadamente degenerada, lógicamente que esas cargas son demasiado pesadas. Entonces, enfrentarse a estas cargas requiere una voluntad de acero y esa voluntad no se tiene. Hay que irla desarrollando. Por ese motivo no se encuentra gente para esto, muy poquita gente. Pero bueno, hay que animarnos y sacar horarios y tener autodisciplina y empezar a trabajar como debe ser. Ahí poco a poco se van viendo cambios y se va comprendiendo cada vez más todo este proceso de comprensivo en muchos sentidos, ¿no? Se va abriendo la inteligencia, se va abriendo la capacidad de asimilación mental, organizativa, eh, dentro de los mismos enfoques de las conferencias, de la enseñanza, ¿no? Entonces hay que luchar mucho, trabajar mucho y dejar de perder tiempo. Bueno, listo, compañeros. Si no hay inquietudes, no hay más preguntas, nos vamos. Si les parece, mañana tenemos fogueo con Mauricio, ¿sí? Y con Javier también. ¿Listo? Muy bien, Luis, muchas gracias. Y gracias a todos nuevamente por acompañarme. Bueno, Roxana, ¿está bien? Entonces nos hablamos. Chao, Ilse. Gracias, Luis. Gracias, Rosana. Gracias, Hola, Roxana. Gracias, Luis. chao, Angélica. Gracias. Alba, nos hablamos. ¿Quién más? Feliz noche, feliz astral. James, también nos hablamos.